De nuevo, bienvenidos a Canal Cerebro Periférico. Hoy vamos a hablar de imagen de la órbita del ojo. En esencia, este es el contenido de la charla. En la primera serie vamos a hablar de la vaina, el nervio óptico, las patologías que la afectan. Y luego vamos a hablar de las 5 restantes en otros 5 videos. Hay que hacer una introducción y es que el abordaje tradicional que usamos los médicos para poder llegar al diagnóstico diferencial, el cual pues sigue digamos, una mnemotecnia que es pensar en lo neoplásico, lo inflamatorio, lo del desarrollo congénito, lo traumático y lo infeccioso, pues no funciona mucho en radiología. Y esto se da principalmente porque esa lista es demasiado larga y genera un espectro de muchas patologías que en aras del tiempo y en aras de poder orientar bien al clínico no estaría indicado realizar. Por tanto, resulta impráctico poder tener ese abordaje. Siendo así, y en consecuencia, hay un abordaje mucho más pragmático y es dividir la órbita en 6 compartimentos. En 6 compartimentos que pueden estar afectados por patologías o en 6 patrones. Tenemos la vaina del nervio óptico, patología intraconal, extraconal, patología que afecta al músculo extraocular, enfermedad infiltrativa y patología propiamente del globo ocular. Esos son, digamos, los cinco lugares o las 5 principales causas de patología de la órbita. Por tanto, digamos que este abordaje es el paradigma de la radiología de la órbita. Sobra decir que la mejor modalidad diagnóstica para poder valorar la órbita es sin duda alguna la resonancia magnética. Recuerden ustedes que la resonancia magnética tiene mucho mejor resolución para valorar tejidos blandos que la tomografía y obviamente es superior sin duda alguna a al ultrasonido en la valoración de las patologías orbitarias. Igualmente cabe resaltar que cuando ustedes pidan una resonancia magnética de órbita, los que sean no radiólogos pídanla precisamente resonancia magnética de órbita. No vayan a pedir una resonancia magnética de cerebro para valorar la órbita porque no sirve, debido a que los cortes para poder ver la órbita tienen que ser mucho más pequeños que los cortes para valorar un cerebro. Usualmente esos cortes para órbitas se dan en el plano axial y deben medir alrededor de menos de 1 milímetro. Y últimamente, o digámoslo así, también hay un solapamiento como tal de esos cortes para poder hacer buenas reconstrucciones coronales. También es importante las secuencias. Nunca pidan o nunca dejen que sus tecnólogos hagan secuencias, por ejemplo, T1 posgadolíneo sin FAT-SAT, porque no sirven. Realmente las secuencias que nos permiten valorar bien la órbita en el T1 posgadolíneo son las que vienen con saturación grasa, porque nos permiten valorar bien qué es lo que realmente capta de lo que no. ¿Listo? Obviamente las secuencias que más sirven para ahorrar la integridad, por ejemplo, o el grado de atrofia de los nervios ópticos van a ser las secuencias T2 y STIR, sobre todo en los cortes coronales, y esas secuencias y esos cortes son de vital importancia para el radiólogo y para poder valorar la patología orbital. Bueno, entrando en materia, la vaina del nervio óptico, que es compuesta esencialmente por el perineuro, el nervio óptico y el nervio óptico como tal. En cuanto a la patología del nervio óptico, tenemos la neuritis óptica, tenemos la inflamación orbital idiopática, tenemos los síndromes o las alteraciones linfoproliferativas, tenemos el meningioma, tenemos el glioma de la vía óptica y tenemos la sarcoidosis. Entonces, la neuritis óptica es básicamente la inflamación del nervio óptico, sin inflamación del perineuro del nervio óptico. Por tanto, usualmente lo que vamos a ver en neuritis óptica son pacientes del sexo femenino que acuden por dolor y pérdida aguda de la visión en el ojo derecho, como es el caso de esta paciente. Eso no implica que no puedan haber varones que también acudan por esta causa de consulta, pero lo más usual es que la neuritis óptica, ya sea en el contexto de una esclerosis múltiple o de una neuromielitis óptica,
sea mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. Entonces, veamos este caso clínico. Aquí vemos como tal una, una secuencia T1 posgadolinio con saturación grasa en corte axial, donde vemos cómo hay aumento de la intensidad de señal o captación ávida del medio de contraste a nivel del nervio óptico, tanto en su porción orbitaria como canalicular. Y es importante evaluar entonces en otros cortes, tanto en el corte coronal como en el corte sagital, para ver si realmente la alteración está como tal solamente en el nervio óptico o está también a nivel del perineuro del nervio óptico. Quiero hacer un paréntesis y es que estas imágenes son de ese artículo de las clínicas de Norteamérica en radiología del 2015 que ustedes pueden buscar en internet y pueden leer si gustan. Es una muy buena revisión que hace el doctor Messler, que trabaja en el Mount Sinai de Nueva York, y bueno, se los recomiendo y a él y a su artículo le doy los créditos de estas imágenes. Muy bien. Prosiguiendo, es la pregunta del millón. ¿Está realmente la lesión en el nervio óptico o en su vaina? En su vaina propiamente dicha, perdón, aquí el error de redacción es realmente en su vaina, es decir, la perineuritis, si es una perineuritis o es una alteración como tal del nervio. Y vean ustedes la imagen previa, ¿no? Yo tengo la duda de si esto realmente es solamente el nervio óptico. Entonces yo me voy a la imagen en T2, perdón, en el T1 posgadolíneo, que sería un T1 posgadolíneo, y ustedes observan que hay un realce ávido homogéneo que no permite decantarme entre el perineuro y el nervio óptico que debería estar en el centro donde tengo el señalador rojo, y que por tanto me hacen sospechar de que este paciente, o esta paciente, mejor dicho, tiene una neuritis óptica. Obsérvese que los músculos extraculares están captando medio de contraste, pero no es porque tengan una patología. Ellos captan homogéneamente, vean ustedes que es muy simétrica la captación, y eso es normal en las secuencias postgadolíneo en T1. ¿Por qué? Porque son músculos que son fibras muy rápidas, ellos consumen mucha glucosa por lógicas razones de la lectura, los movimientos celulares que son constantes y por tanto son músculos muy vascularizados. Entonces no se asusten, que es un hallazgo completamente normal en la secuencia T1 posgadolíneo. Y esta es la secuencia del mismo paciente en agudo, la secuencia T2 en coronal. Vean ustedes cómo hay un aumento de la intensidad de señal al centro de lo que es la vaina, y si ustedes observan con atención van a ver que hay algo de hipointensidad de señal alrededor, lo cual indica que probablemente el perineuro esté indemne y el aumento de la inflamación o el aumento de la captación de agua por los tejidos esté al interior como tal del nervio óptico. Entonces, ¿cómo diferencio yo una perineuritis de una neuritis propiamente dicha? Pues aquí tenemos en este caso un paciente que tiene una perineuritis. Esta es una secuencia en T1 posgadolíneo en corte coronal. Y ven ustedes cómo alrededor de la vaina del nervio óptico tengo aumento de la captación periférica con una imagen en diana o en el centro hipointensa que me está hablando de que el nervio óptico no está inflamado, que la inflamación o el proceso está alrededor del nervio óptico en su perineuro, mientras que en la neuritis óptica lo que voy a tener es un realce homogéneo como tal de esa vaina del nervio óptico. Usualmente en las secuencias T1 posgadolíneo lo voy a ver como un realce homogéneo, mientras que en las secuencias en T2 podría llegar a haber algo de hipointensidad alrededor como tal de la vaina. Este es otro ejemplo, una paciente que también llega por pérdida unilateral de la visión, dolor. Ven ustedes cómo hay aumento de la intensidad de señal a nivel de la porción canalicular del nervio óptico, y yo en este caso sé que es la porción intracanalicular del nervio óptico porque la cabeza de flecha me está señalando el proceso clinoideo. Eso es un buen reparo anatómico para poderse orientar de que estamos en la porción intracanalicular del nervio óptico. Luego me ve las secuencias posgadolíneo en corte axial con saturación grasa. Y ven ustedes que confirmo la sospecha de que a nivel de la porción canalicular del nervio óptico tengo aumento de la intensidad de señal o de la captación como tal del medio de contraste, y eso me está a mí como tal ya hablando de que esta paciente en efecto tiene
como tal un proceso de tipo neuritis óptica. Y aquí vean ustedes cómo hay aumento de la intensidad de señal de manera perpendicular a los ventrículos laterales, que me está indicando de que esta paciente, además de su neuritis óptica, tiene un proceso que me orienta hacia una esclerosis múltiple. En cuanto a la inflamación orbital idiopática, cabe resaltar que su causa es desconocida. Básicamente es un diagnóstico de descarte, pero es bastante común dentro de las enfermedades inflamatorias de la órbita, llegando a estar presente en un 13% de las mismas. Y usualmente se ha asociado, o algunos investigadores la asocian, aumento de la inmunoglobulina Ig4, y además de eso es la tercera causa más frecuente de patología de la órbita, además de lo que es la oftalmopatía tiroidea, en este caso, por ejemplo, por el hipertiroidismo, y además de eso de toda la patología del tejido linfoproliferativo, digamos a nivel linfoproliferativo, que se podría dar en la órbita. Usualmente es una patología que afecta la vaina del nervio óptico. No va a afectar directamente el nervio óptico, pero crónicamente esta afectación de la vaina puede llevar a atrofia del nervio óptico, una atrofia que puede ser irreversible, obviamente, y puede llevar a pérdida parcial de la visión en los pacientes. Otras afectaciones: puedo tener concomitante a la afectación de la vaina del nervio óptico, afectación de la grasa retrovulvar, de los músculos escapulares y de la glándula lacrimal. Y eso es muy importante porque yo puedo tener no solamente en un sitio afectación, sino en otras localizaciones. La clínica: el paciente usualmente va a llegar a urgencia porque empieza con un dolor, alteración aguda y rápida de la visión, usualmente diplopia, por afectación precisamente, usualmente concomitante de los músculos extraculares, o por que la inflamación a nivel de lo que es la vaina del nervio óptico afecta parte de los músculos extraculares. El dolor, la pérdida de la visión, usualmente va a ser unilateral, pero en algunos casos puede ser bilateral, especialmente en los niños. Usualmente se da en el contexto de una enfermedad viral, y las enfermedades virales en los niños pueden producir estas inflamaciones idiopáticas de la órbita por pues cuestiones que aún se desconocen. Pero cuando ustedes vean un patrón de una inflamación idiopática de la órbita bilateral en un niño, hay que pensar que este niño tiene una enfermedad viral, que no tiene como tal un linfoma ni nada de eso, porque es mucho más de los ancianos o las personas mayores de 60 años. El diagnóstico diferencial, pues lo vamos a ver con el inicio precisamente rápido, que nos ayuda a distinguir entre una enfermedad linfoproliferativa y una sarcoidosis. En este caso, estas dos patologías tienen un curso más insidioso en su, digamos, en su manifestación, ¿ya? Mientras que, obviamente, en el caso de la inflamación idiopática es un curso mucho más agudo. En imágenes, ¿cómo se ve la inflamación idiopática de la órbita? Pues usualmente la vamos a ver en la secuencia T1 postgadolinio como un realce periférico a nivel de la vaina, con respeto relativo por el nervio óptico. Y en la secuencia CNSTIR vamos a ver cómo hay también aumento de la señal con respeto del nervio óptico de una manera, digamos así, relativa. Y en las secuencias, por ejemplo, en este caso, secuencias T1 postgadolinio, podemos ver, por ejemplo, lo que hemos dicho, cómo hay un realce periférico a nivel de la vaina del nervio óptico con respeto por el nervio óptico como tal. Ese realce puede llegar a ser incluso en algunos casos irregular, no tan homogéneo a lo largo del trayecto del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico. Y estos pacientes usualmente van a mejorar mucho con los corticosteroides, pero eso no implica que no se establezca un daño como tal a nivel del nervio óptico. Usualmente aquí vemos este mismo paciente, el que vimos previamente, que cursaba con aumento del realce a nivel del nervio, de la vaina del nervio óptico izquierdo. Vemos como 14 meses después de recibir un curso de corticosteroides, el paciente mejora ya, pero en este caso se nota que hay que el grosor del nervio óptico comparado con el contralateral es mucho menor. Y en este caso, ese grosor lo vemos mucho menor porque el líquido cefaloraquídeo, recuerden ustedes que el nervio óptico tiene el líquido cefaloraquídeo a su alrededor,
pues se ve mucho más conspicuo. Y eso hace que también secundariamente pueda haber mucho más conspicuo como tal el nervio óptico. Por tanto, esa prominencia del líquido cefalorraquídeo me va a orientar a que ese nervio óptico está atrofiado cuando lo comparo con el nervio óptico contralateral. Puedo tener compromiso dual, incluso compromiso tanto de la vaina, el nervio óptico, es decir, del perineuro o del nervio óptico, pero también concomitantemente puedo tener compromiso de los músculos extraculares. Por eso a veces los pacientes llegan quejándose de diplopia. Ese es el caso de un paciente, precisamente, llegó por dolor agudo, diplopia, y ven ustedes cómo hay infiltración o realce periférico a nivel de la vaina del nervio óptico, pero también hay realce a nivel de lo que es el músculo recto medial. Y eso lo veo de una manera mucho más clara en las secuencias en T1 posgadolinio en corte coronal, donde veo cómo el nervio, la vaina del nervio óptico está alterada, e incluso veo alteración no solo de la señal del recto medial, sino del recto inferior. En la enfermedad linfoproliferativa, lo que vamos a englobar básicamente es el linfoma, la hiperplasia linfoide, la hiperplasia linfoide atípica, el linfoma de los anexos oculares y se me olvidó otro. No es básicamente eso. El linfoma de los anexos oculares y el linfoma. Pero lo más común es el linfoma. Es casi el 70 al 90% de la patología linfoproliferativa de la órbita. Usualmente la tenemos que pensar en personas mayores de 60 años que pueden llegar a tener linfoma de la órbita como manifestación de una enfermedad sistémica, es decir, que encontramos linfoma en la órbita y pueden tener un linfoma primario en otra parte del cuerpo, o porque precisamente tienen un linfoma primario de la órbita per se. Usualmente los linfomas van a ser tipo non-Hodgkin, del tipo MALT, y el caso clínico que nos va a llegar es el de una mujer o de un hombre que pasa de los 60 años y que va a tener una pérdida progresiva, o sea, quejar de una pérdida progresiva de la visión a nivel bilateral. Es decir, persona mayor de 60 años con una pérdida progresiva de la visión, bilateralmente hay que sospechar un linfoma de la vaina del nervio óptico hasta que se demuestre lo contrario. Usualmente el patrón de realce es muy parecido, por ejemplo, al de la inflamación idiopática de la órbita, pero noten ustedes que en el caso de esta paciente, además de la inflamación o el realce que tiene a nivel periférico, tiene un realce escleral, es decir, la esclera está realzante, la esclera posterior está realzante, lo cual indica que este paciente tiene una patología diferente a las otras. Puede tener un asarco o puede tener un linfoma, pero cuando yo observo el cerebro de este paciente, yo veo aquí que tiene un realce paquimeningio importante, lo cual me hace sospechar que junto con el realce bilateral de la vaina del nervio óptico, lo más probable es que esta paciente infortunadamente tenga un linfoma, probablemente de carácter sistémico. El meningioma de la vaina del nervio óptico es un tumor que constituye el segundo más frecuente de la vaina del nervio óptico después del glioma del nervio óptico. Puede producir atrofia del nervio óptico también de manera secundaria si no lo tratamos con radioterapia. Y en niños, cuando se presenta, va a estar muy ligado a la neurofibromatosis tipo 2. Recuerden ustedes que el glioma del nervio óptico se liga a la neurofibromatosis tipo 1, mientras que los meningiomas del nervio óptico a la neurofibromatosis tipo 2. Eso es una pregunta que puede salir en un examen para residencia o para fellowship y es bueno tenerlo en cuenta. Usualmente tienen un patrón que va desde fusiforme hasta abultado. Pueden tener una distribución, digamos, excéntrica o pueden ser concéntricos o pueden ser difusos o focales. Es decir, que la presentación es bastante, digamos, amplia. No obstante, aquí vemos un ejemplo en cómo hay un paciente que presenta una lesión a nivel de la porción orbitaria del nervio óptico. Es una lesión que es, ante todo, muy abultada. Vean ustedes cómo en la secuencia T2 se comporta muy hipointenso, incluso con una intensidad de señal un poco parecida, o más que todo isointenso, ligeramente hipointenso respecto a los músculos extraculares.
Y además de eso, el realce es realmente ávido, es un realce muy ávido, muy homogéneo. Y meses después, vean ustedes cómo este mismo paciente respondió a radioterapia, mostrando mucho menos realce y además de eso, pues mostrando también menos realce en lo que son las secuencias de una posganglio en corte coronario. Por tanto, estos pacientes en realidad mejoran con la aplicación de la radioterapia y se debe hacer pronto, pues para evitar el daño como tal del nervio óptico. Este es otro caso, otro paciente, vean ustedes que el patrón es diferente al previo, no es abultado, es un patrón más bien difuso, digamos, no hay una forma, eh, por decirlo así, hay una forma preestablecida de poder catalogar este paciente si es fusiforme o si es abultado, es más bien un patrón difuso a lo largo como tal de todo el nervio óptico, incluso desde la porción orbitaria hacia la porción intracranicular, llegando incluso hasta la porción prequiasmática. Y cuando ustedes observan en el corte coronal, vean ustedes cómo hay un realce alrededor del nervio óptico sobre la vaina, pues que es muy indicativo en este caso de un meningioma como tal del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico, perdón, no del nervio óptico porque en realidad es un meningioma de la vaina del nervio óptico debido a, como ustedes saben, son células que provienen como tal del aracnoides. Y este es un caso de un paciente con un meningioma al nervio óptico que tiene un patrón fusiforme, es un niño de 4 años de edad. En este caso, observen ustedes cómo hay un realce que es muy ávido también, pero tiene un patrón más fusiforme. E incluso, pues, ustedes ven cómo el nervio óptico está relativamente respetado y la vaina está bastante ensanchada, pero con un realce muy homogéneo. Es decir, en este caso, por la edad del paciente, hay que sospechar como tal que este paciente tiene un meningioma de la vaina del nervio óptico. El glioma de la vía óptica es una enfermedad que puede ser esporádica o asociada a neurofibromatosis tipo 1. Usualmente en niños menores de 6 años tenemos que pensar en neurofibromatosis tipo 1 y en niños mayores de 8 años en una mutación esporádica que lleva al glioma de la vía óptica. Recuerden ustedes que el glioma de la vía óptica digamos que tiene características de astrocitoma pilocítico. La presentación clínica es una disminución de la agudeza visual con defectos obviamente del campo visual y el paciente presenta un defecto pupilar aferente. Usualmente no hay dolor, el paciente no se queja de dolor, sino que va a haber una alteración como tal del campo visual. Es el niño que se cae, luego la mamá lo lleva al oftalmólogo, al médico, encuentran que tiene un defecto pupilar aferente. Los casos esporádicos, me gusta esta mnemotecnia que es hablar de las dos Qs. Los casos esporádicos van a presentarse más que todo a nivel del quiasma o pueden llegar a tener extensión hacia el quiasma óptico y pueden llegar a ser, usualmente son sólido-quísticos o quísticos-sólidos, como lo quieran llamar, comportamiento que no se da en los asociados a neurofibromatosis tipo 1. Pueden tener forma oblongada, mientras que los de neurofibromatosis tipo 1, me gusta hablar de las dos T, son tortuosos y tubulares y van prácticamente casi todos a afectar solo el nervio óptico a nivel intraorbitario y tienen un realce muy pobre comparado con los esporádicos que pueden tener un realce mucho más ávido. Bueno, ustedes este caso, una niña de 2 años con una neurofibromatosis tipo 1, vean las dos T, tortuoso tubular, muy bien, en las secuencias en T2, ambos nervios ópticos están ensanchados, incluso porción orbitaria, intracranicular y pues no podemos saber cómo está el quiasma, pero en este caso al menos sabemos que los dos nervios ópticos están bastante afectados. Aquí vemos como en la secuencia T1 postgadolíneo con FATSAT hay un realce que es discreto, pero vean ustedes cómo ese realce tiende a respetar como tal el perineuro del nervio óptico. Entonces, en este caso se trata precisamente de un glioma del nervio óptico y en este caso pues hay que sospechar como tal una neurofibromatosis tipo 1. Ese es otro caso, este es un niño ya de 8 años. Vean ustedes cómo
hay una alteración a nivel del nervio óptico, hay una masa que es de comportamiento hiperintenso en las secuencias T1 posgaulina, es decir, con aumento de la captación. O sea, el aumento de la captación es muy heterogéneo, es decir, a simple vista en este corte sagital se puede decir que hay zonas solidoquísticas en este tumor. Ven ustedes cómo en los cortes axiales vemos cómo hay un realce ávido por parte del tumor. Y en algunos casos ese realce, si queremos corroborar si el componente solidoquístico, tenemos que ir a la secuencia de T2 donde pues vemos cómo hay precisamente un componente solidoquístico importante de ese tumor que se da a nivel del nervio óptico. En este caso no era quiasmático, sino que era de compromiso prácticamente orbitario, pero es importante saber que en niños mayores el glioma del nervio óptico está más asociado a degeneración o más bien a presentación solidoquística que en los niños que presentan neurofibromatosis tipo 1 y que son menores de 6 años, 5 o 6 años, perdón. La sarcoidosis del complejo de la vaina del nervio óptico, pues es un diagnóstico que hay que correlacionarlo siempre con la clínica. Usualmente lo que vamos a ver es un realce a nivel del perineuro, como ya lo explicamos, y también puede haber realce a otras estructuras, como por ejemplo los músculos extraculares. El diagnóstico es clínico, usualmente hay una historia de sarcoidosis o usualmente hay algún otro hallazgo clínico que nos oriente a ello y hasta tanto no tengamos esos datos clínicos, podríamos pensar que es una inflamación idiopática o una enfermedad linfoproliferativa, pero si el curso ha sido larvado, nos inclinaríamos más a sarcoidosis o enfermedad linfoproliferativa, como ya lo expliqué previamente. Bueno, este es el fin de la parte 1, espero que les haya gustado. En la segunda parte vamos a hablar de las lesiones intraconales. Por ahora vamos a dejar ahí y bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos y gracias.